¿no? Que vamos a ir al encuentro con un ex jugador de fútbol, con un ex jugador de Atlético que realmente tuvo un muy buen paso por el decano de Uruguay. Me refiero a Eduardo Kindernech, quien ya está con nosotros aquí, así que lo saludamos. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Juani. Bueno, un feliz cumple para Noa y compañera de facultad también. Así que bueno, Gracias, espero gracias, que Edu. estén pasando lindo. Y bueno, un viernes ya llegando al fin de semana, por suerte con el sol en Concepción del Uruguay. Y bien lo marcaba Juani. La verdad que una jornada, lo que fue al principio de esta semana, triste para el hincha del fútbol de Concepción del Uruguay, diría yo, con la partida de José Alberto Velázquez, un gran jugador que dio el fútbol de Concepción del Uruguay en la época del 70, inclusive en el 80 se termina retirando en el 84, pero bueno, hizo una gran campaña en el Club Atlético Uruguay, como lo marcaba Juan recién. Bueno, Eduardo, sí, lamentable realmente esto que ocurrió a principios de semana con José Alberto Velázquez tras su fallecimiento y bueno, que es lo que nos lleva a estar aquí hoy. Preguntarte si llegaste a compartir cancha con Alberto. No, yo en su momento sí con dos de los hijos, bueno, recordamos que tiene, en realidad tiene cuatro hijos, María José, la mujer, Lucas, que fue arquero inclusive de Gimnasia de Esgrima y de Engranaje en Concepción del Uruguay, es el actual técnico de Engranaje, Lucas. Después Maxi, el más conocido por todos nosotros, por su paso por Ferrocarril Oeste, y bueno, obviamente Lanús, Independiente, Copa Libertadores, inclusive estuvo hasta hace muy poco tiempo en el cuerpo técnico de Almirón, el ex técnico de Boca Juniors, actualmente hoy en Colo Colo. Y bueno, y Gustavo Pichu Velázquez, que es el más chico, hoy tiene 39 años, ya dejó de jugar profesionalmente al fútbol, pero se inició en Atlético Uruguay, sí compartí con el plantel, y bueno, después tuvo un paso por Buenos Aires, también, digamos, familia de futbolistas, todos, obviamente, pero yo creo que José fue o fue uno de esos jugadores que vos con el que te cruzabas en Concepción del Uruguay, siempre te lo nombraba, brillante en la época del 70, gloriosa época de Atlético Uruguay. Yo anoté algunos datos de José compitiendo en el fútbol local, regional y bueno, obviamente que también participó de aquel torneo nacional en 1984, ahí ya se estaba retirando, esa fue la edad hasta que él jugó en el Club Atlético Uruguay. Y hablamos de que salió campeón en el 70, 71, 72, 74, 75, 78, 81, 82. Ahí está el machete que nos facilitaba Darío Moscatelli, que tiene toda la historia del fútbol de Concepción del Uruguay, con todos los campeones. Obviamente que Gimnasia es el equipo que más ganó, creo que son cerca de 55 campeonatos desde que se inició, lo sigue Atlético con 45, 46, pero lo destacable es que José Velázquez fue campeón en toda su época, en el 70 y principio de los 80, y además en ese momento se jugaban los torneos regionales. El equipo que salía campeón tomaba 4 o 5 jugadores de los equipos grandes y se reforzaba para jugar los torneos regionales. También obviamente los equipos que se armaban con la selección de Concepción del Uruguay. Recordemos que fue campeón en 4 oportunidades, 72 y en el año 73, y bueno, la gran campaña del 81-82 con la selección de Concepción del Uruguay. Solamente José Alberto Velázquez, escuchen este dato que para los que les gusta el fútbol, jugó 50 partidos y convirtió 40 goles. La verdad que era realmente un crack. Le decían zurdo, pero no es que era zurdo para patear, sino que era diestro, pero sí era zurdo para escribir. Entonces le había quedado ese apodo y todo el mundo en el fútbol local y regional lo conocía de esa manera, pero fue uno de los grandes jugadores que tuvo Concepción Uruguay, brillante en la época del 70. Creo que si hubiese nacido 10 años posterior, por ejemplo, hablamos, o hubiese sido más joven en la época del 84, cuando el Atlético jugó al Nacional, o inclusive cuando Gimnasia de Esgrima logra ascender al Nacional B en la época del 90, yo creo que si hubiese nacido 10 años después, hubiese sido más grande todavía como jugador de Concepción del Uruguay. Recordemos que en ese momento también estaban las selecciones y se prestaban
mucho más jugadores entre los clubes que participaban a nivel regional y a nivel nacional a partir del 80 y pico en adelante, pero creo que hablamos de uno de los mejores jugadores que tuvo la historia de Concepción del Uruguay, como lo fue José Alberto Velázquez, y bueno, obviamente todo el respeto, no solo del Club Atlético Uruguay, de la gente que compartió con él. Creo que la enfermedad el último tiempo no lo dejó acercarse a las canchas. Sí hubo un homenaje, recordemos, a principios de este año, inclusive en febrero, cuando se hizo todo el recordado homenaje por los 40 años del ascenso de Atlético Uruguay del torneo nacional. También se le entregó una placa a la familia. Creo que eso también es valorable, y obviamente seguro que el Club Atlético Uruguay o el fútbol de Concepción del Uruguay le pondrá el nombre de él a algún torneo heredero que tengamos en nuestro fútbol local. Creo que sería lo más correcto, sería lo merecido, un merecido homenaje también para este gran jugador que dio el fútbol de Concepción del Uruguay. Bueno, Eduardo, realmente esto que nos estás contando es increíble, ¿no? La carrera futbolística realmente de José Alberto, que nos contabas, la cantidad de campeonatos que tiene, por no decir el que más tiene tal vez dentro de los jugadores. Debe ser el que más tiene. Debe ser, claro, el que más tiene en Atlético Uruguay, por lo tanto uno de sus máximos ídolos, que formó parte de los grandes equipos que ha tenido Atlético Uruguay, que era un goleador letal, por lo que vos me decís, 50 partidos, 40 goles, números que se ven en delanteros de élite realmente hasta el día de hoy, en el máximo fútbol a nivel mundial, y que él lo hacía aquí en Atlético, así que eso es realmente destacable. También me comentabas acerca de los regionales que jugaba allí con Atlético Uruguay, por lo tanto es bueno, tuvo un gran paso por Atlético Uruguay. ¿Cuál podrías decir que fue, por lo menos de los recuerdos, ¿no?, de la trayectoria, de la cantidad de partidos que ha tenido él, su mayor, o por lo menos su partido más importante, algún momento a destacar en particular? Sí, ayer a la tarde, justo por ir al barrio donde vive mi mamá, me crucé con Darío Moscatelli, que Darío es el hermano de Fabio, que trabaja también en medios, en este caso en LT11, y Darío fue exjugador también de Rivadavia, María Auxiliadora en su momento, y compartió cancha, digamos, con José Alberto Velázquez, inclusive jugó en contra, le tocó sufrirlo, y él me decía que fue impresionante la calidad que tenía. Recuerda goles en la vieja cancha de Atlético Uruguay, que era en la entrada de la ciudad, en donde hoy está el complejo de fútbol Fusión, no sé si se ubican ahí en calle 9 de Julio y Boulevard Díaz Vélez. Allí estaba la cancha vieja de Atlético Uruguay, y me contaba anécdotas de goles que le hizo Atlético Paraná por torneos regionales, inclusive yendo de refuerzo a Gimnasia en algún torneo regional, le hizo un gol a Patronato de Paraná, aquí en Concepción del Uruguay, y también integró el plantel de Libertad de Concordia, en su momento en algún torneo regional que lo dieron a préstamo, y también hizo goles allí. O sea que era no solo respetado, y era un gran jugador que le hizo gol a todos los equipos grandes, eso también hay que decirlo, eso es importante, sino que era respetado en toda la provincia, era muy conocido, y bueno, tuvo la oportunidad de representar a otros clubes, pero sí brilló aquí en Atlético Uruguay. Pero goles como Atlético Paraná en definiciones, a Patronato de Paraná con otra camiseta, y bueno, ni hablar en la cancha nueva de Atlético a partir del año 80-81, cuando se empieza a jugar así en el barrio San Isidro. Ahí arma Atlético Uruguay el nuevo complejo, se traslada para allá, y bueno, ahí brilló en todos esos años. Que hay un dato que yo no lo sabía como ex jugador de Atlético, como hincha también del fútbol de Concepción del Uruguay, de que el equipo que integró José Alberto Velázquez desde la época del 70, el Atlético de 1970, estuvo 7 años invictos en el fútbol de Concepción del Uruguay. Ganó los 3 primeros torneos hasta el 73, después tuvo un impas, ganó el 75, y después obviamente hasta el 81, pero del 70 hasta el 77 mantuvo un invicto de 7 años. O sea que no, ni siquiera perdió en los clásicos, y ni siquiera perdió, sí empató y bueno, y ganó. No le habrá alcanzado para salir campeón algunos años, pero creo que es el invicto más largo que tiene un equipo del fútbol local,
ese Atlético del 70 hasta el 77, ¿no? Que es un dato llamativo y que hoy no se ve que un equipo esté 7 años invicto, como estuvo ese Atlético que integró José Alberto Velázquez en ese momento, ¿no? Bueno, realmente me parece, y acá quiero destacarlo porque no creo que solamente sea de los mejores o de los más recordados jugadores de la ciudad, sino de la provincia, por todo lo que me contaste, que estuvo en Concordia, en Paraná, que le hizo goles a Patronato. Bueno, realmente una carrera espléndida para José Alberto Zurdo Velázquez. Y ya finalmente, como para cerrar, quisiera que les dediques unas palabras especiales de despedida. Sí, la verdad que para nosotros, para el hincha del fútbol de Concepción del Uruguay, quizás en el caso mío más identificado con Atlético Uruguay, recordemos que también jugó en Engranaje, José Alberto Velázquez estuvo participando allí en algún regional. Hoy Lucas es el técnico, el hijo varón más grande, es el técnico de la primera Engranaje también. Creo que el abrazo para la familia, los conozco a todos y bueno, la verdad que arrancamos la semana con una noticia muy triste para todos los hinchas de Atlético Uruguay. Creo que el homenaje que le puede brindar el club es ese, recordarlo. Se le pudo entregar una placa por los 40 años también del aniversario del ascenso de 1984. Él integró plantel, inclusive estuvo en el plantel cuando vino River Plate a jugar aquí al Estadio Simón Plaza Ola. Compartí más cosas con Gustavo, con Pichu, el hijo más chico, así que el abrazo para toda la familia y bueno, y el recuerdo obviamente de este gran jugador que tuvo el fútbol de Concepción del Uruguay, con el que te cruzabas cualquier equipo. Yo creo que lo recuerda de esa manera, una muy buena persona, un excelente futbolista y bueno, obviamente también la gran familia que formó. Creo que el abrazo en el corazón de todos los hinchas del fútbol de Concepción del Uruguay para José Alberto Velázquez, un crack, realmente un crack que tuvo el fútbol uruguayo. Muchas gracias, Eduardo, por estas palabras, por este breve homenaje y por tu tiempo para presentarte aquí en Animal TV. Bueno, un abrazo para vos, Juan, y para Noa, y que termines lindo el día. Gracias, y Edu. Puedan cortar la torta allí, que me parece que la producción también está están ansiosos, pero ya terminamos el programa, así que ya vamos a preparar unos mates también. Gracias, Edu, que tengas un excelente día. Ahí hablábamos entonces con Eduardo Kindernech, contándonos acerca, bueno, de este homenaje.